La situación en la que nos encontramos, eso es evidente, ¿no? No estamos hablando ni de ruina, ni estamos hablando estamos hablando más bien de humildad, ¿no? Y de saber que estamos en un equipo de segunda B, por encima de algunos y por debajo de otros, pero que bueno, que por encima o por debajo intentaremos luchar desde el principio para poder estar al final, en en el máximo puesto o la máxima clasificación posible, ¿no? Para ello, pues yo felicito incluso a la dirección deportiva, ¿no?, por su trabajo en cuanto a convencer a Gonzalo para que se viniese aquí a Jaén, y creo que la primera piedra ya está puesta y está puesta con firmeza, ¿no? A partir de ahí configuraremos lo que es la plantilla. Tendremos que contar con los jugadores que tienen contrato para este año y tendremos que traer otros jugadores para completar a la plantilla, ¿no? Que yo pido ya desde el principio, ¿no?, a los responsables deportivos, bueno, porque sea una plantilla competitiva y honesta, ¿no?, que tenga responsabilidad y que por lo menos no nos encontremos a final de año con lo que nos hemos encontrado esta temporada, ¿no? Ya creo que hemos aprendido todo bastante, por lo menos yo creo que he aprendido un poquito más este año con lo que viene ocurriendo durante las temporadas, pero creo que este año no va a ir como pronto mejor que el año pasado, ¿no? Después ya depende del trabajo que realicemos, cómo se configurará esto al final, ¿no? Yo ya no me voy a extender más. Seguramente querréis preguntarle a él más que a mí ya me conocéis de sobra. Por parte del club, apuesta total, poner a disposición del entrenador todos los medios posibles que haya y dentro de nuestros recursos, e intentar pues trasladarle la ilusión que yo creo que tenemos ahora mismo y que ya hemos conseguido, ¿no? Teníamos ganas de dejar un poco el lastre que venía de la temporada anterior y a partir de ahora pues lo que tenemos es ilusión y ganas de trabajar. Así que sin más, ¿quiere el siguiente? Le paso la palabra a Gonzalo. Y perdona, a Ramón, que él podrá más detalles técnicos que yo. Bueno, buenas tardes. La verdad que el comentario que ha hecho el presidente resume exactamente, creo que paso por paso, lo que tenía pensado decir. Ha hecho un reflejo y un análisis muy claro de la situación, ¿no? Cuando me encaminaba a Madrid a reunirme con Gonzalo, tenía muy claro, y luego coincidí con él en que él no quería ser el proyecto de un club, él quería formar parte de él, y eso es lo que nosotros queríamos aquí, ¿no? No queríamos un entrenador que fuera el proyecto, sino que fuera partícipe de él y que nos ayudara, ¿no? Detrás de ese compendio que ha nombrado antes el presidente y que todos tenéis vosotros ahí, que os ha pasado Germán, hay más de 20 años de profesionalismo, hay más de 500 partidos dirigidos a nivel oficial, hay una dedicación en muchos campos, no solo en primera división, no solo en segunda B o en segunda A, sino también en fútbol base, que creo que también es importante en un club de segunda B.
Pero reafirmo lo que dice el presidente. El Real Jaén tiene casi 100 años de historia. Creo que va a ser una comunión y una sinergia ideal. Gonzalo reúne una serie de valores que creo que van a sumarle muchísimo a nuestro proyecto, a lo que siempre decimos, ¿no? Nuestro proyecto, nuestra hoja de ruta, nuestro crecimiento como entidad. Y creo que tenemos un entrenador que no trabaja el hoy. Las reuniones que estamos teniendo, tanto ayer como hoy, como las que tenemos mañana, no es un entrenador para hoy, sino que es un entrenador que trabaja para mañana. Y en algo que coincidimos los dos es que no hay que tener urgencias, que el proyecto no tiene que correr, el proyecto no tiene que tener prisa, porque creo que en esa tranquilidad, en esa confidencialidad y en ese saber llevar el día a día en el área deportiva, vamos a recoger los frutos de una temporada. Para terminar, como bien ha dicho el presidente, ya tenemos el primer cimiento, digamos el cimiento más fuerte para este Real Jaén que hoy empieza, y a partir de ahí pues a pensar en positivo y a construir. Os dejo con Gonzalo. Bueno, en primer lugar, sí, agradecer vuestra presencia y, sobre todo, fundamentalmente, la toma de decisión, ¿no?, por parte del club, por parte de Ramón, de pensar en mí, ¿no?, para formar parte de este proyecto que nace con muchísima ilusión y que es una de las cosas que me ha hecho decantarme, ¿no?, por venir aquí a Jaén, ¿no? Es esa ilusión que he percibido, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de crecer y sobre todo, importante, de hacer bien las cosas, ¿no? Que al final yo creo que en eso es lo que consiste luego el poder lograr los éxitos, ¿no? A partir de allá, pues... Míster, supongo que conoce las palabras que dijo el presidente hace unos días, un presupuesto austero. No sé, ¿cómo asume ese riesgo, si es que eso es la palabra correcta o es un auténtico reto el que se marca por venir al Real Jaén? Yo creo que al final son retos y en la vida lo que tenemos que siempre es aceptar los retos. Las cosas nunca son fáciles, siempre hay dificultades, siempre hay pros y contras. Y yo creo que con la ilusión y con el trabajo se pueden suplir otras situaciones, otras carencias, ¿no? Entonces, ojalá en un futuro más bien cercano que lejano, el club pueda estar hablando de nuevo de estar en una situación económica mejor, ¿no? Y que eso seguro estaría pues por ese conseguir un ascenso a la categoría superior, entrar en el fútbol profesional, en el que se sabe que a nivel de ingresos siempre hay una ayuda importante, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que centrarse dentro de las posibilidades, lo que ahora mismo dispone el club, y seguro que digamos, con esa ilusión y con ese trabajo que vamos a dedicar en el día a día, conseguiremos suplir esas otras carencias que pueda haber. ¿Qué le hizo decantarse a última hora por el Real Jaén? Fue un debate interno complicado, ¿no? Como siempre cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿no?, en su vida. Por un lado, me unía a Burgos ese agradecimiento por también esa apuesta que tuvieron por mí hace una serie de años. Este año también, cuando estaban en dificultades, también se acordaron de mí para aportarles lo que yo podía. Esa relación que tenía tanto con el club, con la directiva, con todos los empleados, con la ciudad, con la afición, con la prensa, la verdad es que yo ahí me siento muy querido y estoy tremendamente agradecido a ellos, ¿no? Entonces, por un lado, el corazón me pedía quedarme allí, pero por otro lado también en la entrevista que tuve con Ramón me transmitió tanta ilusión, me transmitió... me hizo recordar etapas anteriores mías en las que he disfrutado muchísimo como entrenador, en las que he crecido, en las que he aprendido muchísimo. Y en ese sentido me veo aquí con esas posibilidades de trabajo que quizás un poco también lo ha definido Ramón, ¿no?
como una persona más a apoyar y a colaborar en un proyecto, mientras que quizás allí en Burgos era más yo era el proyecto. Y eso es lo que no me terminaba de convencer, porque al final los entrenadores, los futbolistas estamos de paso. Que lo importante es el club, lo importante es la prensa, son los aficionados, lo importante es la ciudad, ¿no? Y nosotros tenemos que colaborar en ese proyecto en la medida de nuestras posibilidades y en el tiempo en el que el club considere que podemos aportar, ¿no? A ver, es que más que cómo son los equipos de Gonzalo Arconada, que lógicamente cada entrenador siempre tenemos nuestra idea, un poco digamos nuestros matices, lo importante es la plantilla que podamos confeccionar. Al final las características de los futbolistas son los que luego nos van a poder decir qué es lo que podamos hacer sobre el terreno de juego, ¿no? A mí que me gusta desde la organización, porque al final estamos hablando de un deporte colectivo, y entonces desde el momento en el que hay 11 futbolistas sobre el terreno de juego tiene que haber una coordinación entre esos 11 futbolistas. Eso es el orden, es la organización, eso es fundamental, eso es lo que te da más valor y te da muchísima más eficacia y rendimiento como colectivo. A partir de ahí, sus características nos podrán propiciar el poder ser un equipo más ofensivo, el tener más alegría, el tener más llegada. A ver, a mí lo que me gusta es que si puedo ganar el partido por 3-0, con el 1-0 no me conformo. Ahora, si con el 1-0 hay que conformarse, también hay que saber, digamos, amarrar resultados y saber ganar 1-0. ¿De qué estamos hablando? Al final de eficacia, de sacar el máximo rendimiento a aquellos futbolistas de los que dispones, ¿no? Y luego también cada partido es diferente. Tendremos rivales que seguramente podrán tener un potencial mayor al nuestro, que tendremos que utilizar nuestras armas. Seguramente habrá partidos en los que nosotros también seamos superiores y también tenemos que mostrar nuestras armas. Tenemos que adaptarnos a cada una de las circunstancias. Nosotros a la plantilla también un poco a los requerimientos que les marquemos los técnicos, el cuerpo técnico. En definitiva, lo importante es que de partir de unos futbolistas sacar el máximo rendimiento a las características de esos futbolistas. Prefiero no lo mismo tener un delantero centro que sea alto, fuerte y que tenga unas características a tener delanteros que sean más rápidos, habilidosos, que tengan otras características. Entonces, hay que adaptarse a eso. Y lo primero es poder confeccionar esa buena plantilla y que sea competitiva. Sí. ¿Podemos hablar de algo concreto ya? Estos son una declaración de intenciones Sí. geniales. Sí. ¿Podemos hablar de algo concreto? Hay jugadores que tienen contrato en vigor, Sí. hay jugadores que están por ver. ¿Nos puede usted decir algo en concreto de la confección de la plantilla? En eso es en lo que estamos trabajando, ¿vale? Pero yo creo que ese es el apartado que le corresponde al director deportivo y yo no debo inmiscuirme. A nivel de declaraciones, yo creo que eso le corresponde siempre al director deportivo, llevar la voz cantante. Y yo ahí en ese sentido tengo que estar en un segundo plano y estoy, digamos, en la colaboración, en el día a día, en ese contacto, en esa valoración de futbolistas, ¿vale? No, la última palabra siempre es del club. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo en el que todos opinamos y en el que unos tienen más peso, otros pueden tener menos peso en la toma de decisión, pero no, eso nunca puede depender solamente de la palabra del entrenador, nunca. Sí. Sí. Bueno, pero a ver, todos estos aspectos sabéis que siempre tiene que haber la confidencialidad, siempre hay que llevar las situaciones siempre desde la discreción, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento en el que se tomen decisiones, se comunicarán, se harán saber, ¿vale? Pero lógicamente hay un trabajo en el día a día, igual que vosotros cuando estéis confeccionando vuestras noticias, el editorial o las columnas, pues tenéis un trabajo sobre la mesa y luego se ve reflejado cuando el periódico sale a la calle, cuando nosotros lo vemos. Aquí es lo mismo. No se sale a decir las noticias antes de que el periódico salga a la calle. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Es la misma situación. Hay un proceso, hay un trabajo, pues es normal que vosotros estéis ávidos de noticia, ávidos de transmitir información, pero nosotros también tenemos que hacer ese trabajo y es importante hacer bien ese trabajo porque luego va a ser el éxito para todos. Gonzalo, dos cuestiones. Una, ¿cómo un entrenador catalán viene de segunda a entrar en segunda B? Y segundo punto, si no mal recuerdo, uno de los objetivos que te quedan por cumplir es el ascenso a segunda. Ascenso a segunda.
Sí, es cierto, sí, ese ascenso, no, he tenido en juveniles, he tenido en regionales, he tenido, sí, de tercera a segunda B, de segunda a primera, pero sí es cierto. Mira, sí, es un bonito reto, una buena puntualización, efectivamente. El reto de subir de segunda B a segunda, ese no lo tengo cumplido. He jugado algún playoff, pero no he conseguido el reto. ¿Y cómo te ves entrenando en segunda B? Yo ante todo soy entrenador. Luego el tema de las categorías, eso depende de las circunstancias. Y yo ante todo soy entrenador y con lo que disfruto es entrenando. En el día a día, en el diseño de las tareas, luego en el campo, en el verde, en el césped. Esa es mi vida, ese es mi mundo, es lo que me encanta. Y la categoría para mí no es tan importante. El tema del mundo profesional lo que te da es más relevancia y económicamente también, lógicamente, hay una diferencia. Pero yo la verdad es que donde más he disfrutado es trabajando con los jóvenes futbolistas, en mi etapa en el filial de la Real Sociedad, seguramente es de las etapas en las que más he disfrutado, en las que más he aprendido, ahí donde más me he sentido realizado como entrenador, ¿no? Igual que en las etapas pues cuando allí más complicado, cuando estaba en Real Unión, etcétera, porque eran clubes más limitados, donde prácticamente te tocaba hacer de casi todo. Al final un entrenador tiene que saber adaptarse a las circunstancias, a los momentos. Y ya digo, ningún problema porque sé que voy a disfrutar y es mi vida, el ser el entrenador, sea en segunda B, en segunda o en primera. Volviendo en la opción de la plantilla, no sé si Ramón ya le habrá comentado la idea del presidente de provincializar el equipo, es decir, jugadores de la provincia, no tan lejanos, para que los costes no sean muy elevados. Al margen de eso, de lo que le imponga, como usted ha dicho, el club, también tiene personas de su confianza, futbolistas de su confianza, que le ha dicho a la dirección deportiva que pudieran venir a los Real. Ese debate, esa comunicación estamos en el día a día. Podéis hacer idea, los 2 días que llevo aquí hemos empezado desde primera hora y hemos acabado casi a las 12 de la noche. Y estamos constantemente trabajando, valorando, viendo vídeos, analizando. Ese es el trabajo del día a día. Y ya digo, no es una cuestión de imponer, es que yo creo que partimos de un error cuando hablamos de que uno impone o toma la decisión o tiene la última palabra. A ver, al final siempre la última palabra quien la va a tener es el club, que es el que tiene que valorar en todos los aspectos si es viable o no es viable un fichaje o una operación, pero desde el consenso yo creo que si hay algo que he percibido con Ramón es eso, es esa ilusión, esa comunicación, es estar en todo momento, ese entendimiento, que es fundamental. Dos personas, Gonzalo. La primera, lleva ya varios días trabajando aquí en el club. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué estructura te has encontrado? Si te ha gustado. Y la segunda, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se marca Gonzalo Alconada deportivamente de cara a esta temporada? Porque ya han marcado. Mira, ya me lo ha presentado antes. Ese reto que me falta, que es un ascenso de segunda B a segunda división, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo? Al final es siempre nosotros como competidores, os lo he manifestado con anterioridad, no siempre intentamos ganar. Pero claro, no solamente Gonzalo Alconada, o sea, Ramón cuando era entrenador y cualquier entrenador que le pregunte, siempre lo que quiere, todos los futbolistas, lo que quieren cada domingo es ganar, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Que una vez que nosotros nos marcamos un objetivo que es ese, el máximo, el intentar ganar cada domingo y quedar lo más arriba posible, de eso ya nos tenemos que olvidar. Porque ¿qué es lo importante? Es qué vamos a hacer para conseguirlo. O sea, porque solamente tener el objetivo no nos dice nada. Con eso no conseguimos nada, ¿vale? Podemos nosotros tener como objetivo subir a la montaña más alta, ¿vale? Pero si no emprendemos el camino, si no recorremos ese camino, si no analizamos cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos lograr y lo hacemos bien, no vamos a llegar nunca arriba. Por mucho que mi objetivo y mi idea sea esa, ¿vale? Entonces, por eso, que una cosa es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra ilusión? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vale. Pero una vez que ya lo hemos dicho, vamos a olvidarnos, ¿vale? Porque eso ya solo sirve para presión. No es que hay que quedar primero sí o sí, como sea y tal. No, eso de sí o sí, como sea, eso no existe. Existe en base a un trabajo, a una planificación, a las cosas bien hechas. Ya sé que es un poco, como he dicho, es como buenas palabras, pero bueno, pero es que al final es la consecuencia. Luego lo importante es el trabajo que vamos a hacer en el día a día. Yo en Burgos también hice unas manifestaciones. A ver,
lo mío no es vender humo, no es venderme. Lo mío es el trabajo del día a día. Eso lo vais a ver luego en el día a día, en el trabajo, en la constancia, que para mí es lo importante, esa puesta en acción. ¿Vale? Es básico, es básico, es básico, pero yo creo que para todo en la vida. Y de hecho, desde la prepotencia, yo creo que poca gente ha llegado realmente al éxito y a conseguir grandes logros. Si realmente analizamos la gente que ha llegado a niveles de efectividad generalmente siempre parten o una de las bases siempre son los valores, ¿no? Es tener esa humildad, esa discreción, ese valorar a todo el mundo, no creerse por encima de nadie, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todos nos equivocamos y sobre todo cuando estamos en puestos de toma de decisiones, en puestos ejecutivos, siempre el error está presente. Lo que tenemos que conseguir es que haya muchísimos más aciertos que errores y saber convivir con esos errores, que esos errores no nos paren, que esos errores no nos pesen demasiado, ¿vale? Intentar minimizarlo y la humildad, por supuesto, yo creo que es un valor fundamental, ¿vale? Sí. Sí. Eso es un paso siguiente que se os comunicará, ¿vale? ¿Y la pretemporada se está organizando algo? Si vas a Team 6, es que todo ese proceso estamos. Que hay que tener en cuenta que todavía es pronto. Es que daros cuenta que todavía hasta que empiece la pretemporada, que todavía hay mucho tiempo y estamos ahí trabajando. ¿Vale? Y en esa situación, como siempre, hay una lista de aspectos que hay que valorar, y hay unas prioridades. Entonces, estamos ahí gestionando todo. Creo que en la medida de lo posible se os comunicará lo antes posible todas las decisiones según se vayan tomando. Ya sé que necesitáis esa información, pero de verdad, tener esa confianza, que los pasos hay que darlos bien, con seguridad. ¿Vale? Porque decir una cosa para que luego, sin tenerlo ya bien controlado, bien matizado, tranquilidad. Además, ya le conocéis a Germán y sabéis que él los va a ir informando, os va a ir teniendo al día de todo lo que se vaya concretando. Sí. A ver. La idea en un principio es empezar el día 13. 13 de julio. Iremos alternando. Es que en la situación del terreno de juego siempre hay que intentar que esté en las mejores condiciones posibles, y entonces habrá determinadas tareas que hagamos aquí en el campo principal y habrá otras tareas que hagamos internamente también en las instalaciones internas a nivel digamos, como de gimnasio, digamos, ¿no? Y también que vayamos a otros campos también. Sí. Bueno, de eso me tengo que ir informando un poquito más. Yo ahí los derbis la Sociedad Athletic los domino más. Aquí también conozco el Sevilla Betis, bueno, el Linares Jaén, me tengo que ir poniendo también un poquito. Me permitiréis que necesito también un tiempo de adaptación para conocer la idiosincrasia y las características aquí de la ciudad y de la provincia. ¿Cuál fue la polémica en Almería en ese sentido? Pues, a ver, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, pero todo lo que sale en la prensa no quiere decir que sea así, ¿eh? Porque ya has visto mi cara de sorpresa. O sea, no. A ver, hay una cuestión. A ver, como deportistas y como profesionales tienen que ser profesionales y se tienen que comportar como tal. De ahí haber tenido problemas. No.
A ver, pero es que todos los aspectos son importantes, los aspectos técnico-tácticos, los aspectos condicionales, la profesionalidad en cuanto al tema de que un futbolista tiene que estar bien, es que tiene que cuidarse. El entrenamiento invisible, que lo solemos denominar nosotros, ¿no? ¿Vale? Ese tener, igual que tienes tus horas de carga de entrenamiento, tienes que tener tus horas de descanso, tienes que llevar una vida saludable. Bueno, pero al final lo que es normal en un deportista, lo que es normal en un profesional. Entonces, claro, es que no hay, en eso no hay nada extraño, es que no se puede disociar un aspecto de otro, es que todo va conjunto, todo va conjunto. Pregúntale a Fernando Alonso si no tiene que cuidarse, solamente es conducir el coche, si no tiene que hacer también su trabajo físico, su gimnasio, su alimentación, pues tiene que controlar y tiene que cuidar todos los aspectos, es que es normal, eso forma parte del profesional. No, por eso. No, lo más importante es el rendimiento. Lo más importante es el rendimiento en el terreno de juego. Lo más importante. No, te puedo decir, por ejemplo, hay convivir con futbolistas, conseguir el ascenso a primera división y con futbolistas que tenían un cierto sobrepeso, no hay ningún tipo de problema, pues su rendimiento era excepcional. Eso no, eso quiere decir que intentas que pueda bajar de peso, que para él, para su futuro, para su trayectoria como futbolista es mejor, bien, que lo entienda o no lo entienda, ya eso es otra cuestión, pero al final la cuestión es el rendimiento en el terreno de juego, eso es lo más importante. Bueno, mister, llegas a Jaén, donde este año ha sido totalmente fracaso en cuanto a esa división que puede haber entre el equipo y la afición, siempre han ido 2.000 y pico que están siempre con el Real Jaén. ¿Qué llamamiento le hacen para no perder los otros 2.000 y pico que hemos tenido de socios este año? Bueno, yo creo que lo que hay que transmitir y lo que creo que está transmitiendo el club es ilusión. Es ilusión, un proyecto nuevo, un proyecto que parte de cero, que yo creo que es un aspecto importante, olvidarnos un poquito del pasado, de lo que ha ocurrido, ¿vale? Yo creo que ya está analizado, a partir de ahí se han dado unos pasos, se ha tomado un camino y hay que olvidarse de ese pasado y a partir de ahí empezar un nuevo camino con máxima ilusión, ¿vale? Y eso luego el día a día es lo que tiene que ir consiguiendo, digamos, esos adeptos, ¿no? De conseguir que la afición de nuevo se vuelva a sentir orgullosa de su equipo, ¿vale? Y ese primer paso lo tenemos que dar nosotros, por supuesto. Gonzalo, dentro de la ilusión que en el entorno ha generado tu fichaje, hay mucha gente que hace una pregunta que te voy a decir. A ver. ¿Cómo puede encajar un entrenador con tanto cartel en un proyecto de Montero? Y yo haría la pregunta, no soy gallego, pero haría la pregunta, ¿y por qué no? No, yo te pregunto, ¿cómo puede encajar? Pero es que no entiendo dónde está el problema. Es que no hay ningún problema, es que al final en el fútbol... Sí. Pero creo que te lo he definido antes. Yo me considero entrenador, yo disfruto trabajando y realizando esta profesión. Yo es que más allá del dinero, a ver, yo soy profesional desde el momento en el que vivo, independientemente de si gano 1 o gano 5. Eso, el que yo gane 1 o gane 5 no quiere decir que sea más profesional. Yo soy profesional como entrenador porque y cuando trabajaba los primeros años en el Real Unión, que era de forma amateur y que, digamos, yo tenía que conciliarlo con mi otra profesión, que realmente era la que era mi sustento, yo ahí me consideraba exactamente igual de profesional como entrenador, ¿vale? Aunque mis monumentos fueran justo para los gastos de muchas veces de los desplazamientos. Es que no tiene nada que ver. Le digo, para mí... el orgullo es ser entrenador, vivir esto, el disfrutarlo. Que sea en segunda B, que sea en primera, que sea ganando 1, que sea ganando 5. El tema de la estabilidad del club es que el dinero no lo es todo. Y lo importante es construir bien el proyecto, trabajarlo bien, analizar bien los futbolistas. Y es lo mismo que si a un futbolista le planteas que por ganar 2 euros más o 2 euros menos es más o menos profesional, ¿no? Sí.
Bien, yo creo que el campo, lógicamente, ahora no está en su mejor momento, pero porque también por la climatología no es la mejor quizás etapa del año. Pero yo creo que en las instalaciones está bien, hemos visto lo que es la parte interior, sí que hemos planteado ahí alguna posibilidad de alguna pequeña modificación, pues quizás para poder tener una mejor dinámica en el día a día en el entrenamiento. Yo creo que en cuanto a instalaciones el club está bien, está bien. La posibilidad de tener ese otro campo que está ahí relativamente cerca para poder ir a las sesiones de entrenamiento, en ese sentido no creo que vamos a tener dificultades. Perfecto. Sí. ¿Cómo está la plantilla a día de hoy? ¿En qué situación están los jugadores? ¿Se va a seguir provincializando el equipo? La plantilla, lógicamente, se le ha entregado al entrenador la situación en la que está, los jugadores que están en contrato en vigor. Él ya conocía gran parte de la plantilla, lógicamente, está profundizando quizá en el visionado, en el visionado final de varios partidos más. Vamos hablando de la situación pues de cada jugador. Creo que nos estamos tomando todo el tiempo del mundo en cada posibilidad, en cada jugador, y en principio os mantendremos informados porque no se ha tomado ninguna decisión todavía. Se le ha pasado ese dossier, esas fichas individuales que se han ido preparando, los partidos de cada jugador, y en esa situación estamos ahora mismo. No sé qué más os puedo avanzar, ¿no? A ver, la provincialización, yo dije y dijimos que no era una provincialización al 100%, con lo cual el producto Real Jaén va a seguir estando evidentemente en la plantilla. Las posibilidades económicas que el club nos ofrece nos va a obligar a una reducción posiblemente en número de plantilla, que igual no van a ser 22, van a ser menos, con lo cual vamos a intentar que un porcentaje razonable haya en la plantilla. Yo creo que el presidente ha dado el pistoletazo. Con Gonzalo pues nos quedan muchas horas de conversación aún, y yo creo que la semana que viene empezaremos ya a ofrecer algún dato. Te repito, estamos valorando la situación. Yo quiero que el entrenador tenga el 100% de cuota de opinión y que tenga el conocimiento de causa completo para poder tomar una decisión. Estamos poniendo en marcha, pero le tengo que hacer una descripción. Es un entrenador que conoce, que le gusta la cantera y que quiere tener jugadores en el primer equipo. O sea que la presencia de la cantera va a estar en el primer equipo.